Bendiciones, hermanos. Qué bonito alabar a nuestro Señor. No importa si cantamos bien o mal. Cuando cantamos, Él se mueve en nuestro corazón. Así como en el principio se movía en las aguas. Cuando alabamos, Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Así que seguimos en el estudio conociendo a Jesús de Juan 1, ese evangelio. Sabemos que evangelio es eso, buenas noticias. Y voy a empezar a leer, pero hoy vamos de poquito para que el Señor sea hablando al corazón. Vamos a ver hoy el 4 y el 5, porque es que luego los otros versos hablan de otros temas. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Amén. Estaba buscando a mi hija porque, ahí está, que yo me pasé toda la mañana diciendo el verso: la luz en las tinieblas resplandece. Juan no lo decía así, pero no sé por qué, me lo imaginaba así. La luz sigue resplandeciendo, y Jesús es esa luz. Lo que aprendimos la semana pasada del Logos, que se hizo carne, que era el principio de la creación, se puede resumir leyendo el verso 3, que ya lo leí. Él es la palabra de Dios, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese verso haría de resumen, porque el Logos no es una criatura. Eso aprendimos, ¿verdad? De que Juan le quería enseñar a sus lectores que Jesús no era una criatura, sino era el creador, el que empezó a crear. Ese era el Logos, el logo de Dios, la palabra de Dios. Hoy estaremos analizando los versos 4 y 5, donde el apóstol Juan, o el discípulo Juan, nos lleva de lo que ya vimos, de ese principio, ese logo creador que estaba ahí desde el principio, a ese mismo Jesús que es la vida, trayendo vida al mundo. Y para eso vamos a volver a leer el versículo 4 del verso 1, del capítulo 1, en dos versiones, porque si no, y hasta más versiones usamos nosotros en casa, pero bueno, como en la diapositiva solo caben dos, pues mira, la NBI y la Reina Valera de siempre. Dice la Nueva Versión Internacional: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y no tiene ninguna diferencia con la Reina Valera, porque dice lo mismo: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La palabra que más se repite en ese verso es vida, pero no solamente en el verso, también en todo el Evangelio de Juan, la palabra vida se repite 35 veces. Si quieren, pueden ir marcándolas en su Biblia. Mi Biblia es la Biblia del estudio, y a mí me gusta marcarla mucho, mucho. Marcarla porque así veo que es verdad. 35 veces se repite la palabra vida. Otra palabra que se repite mucho es luz, porque Juan va haciendo contraste entre algunas cosas para que su audiencia le entendiera. Entonces, vida, nosotros cuando hablamos de vida, hablamos de la vida del trabajo, la vida familiar, la vida amorosa. Esos son términos que en castellano usamos. Pero cuando Juan escribe, ¿en qué idioma escribe Juan? Lo voy a decir hasta que nos lo aprendamos. ¿En qué idioma escribe Juan a los griegos y a los gentiles y a los judíos? En griego. Exactamente, no le escribe en hebreo, no le escribe en inglés, no le escribe en chino, sino que era el imperio de la época, como hoy, que es el chino y el inglés, ¿no? Pues le escribe en griego koiné. La palabra vida es zoe, un nombre que está muy de moda, pero zoe significa vida, o significa el principio de la vida. Entonces, cuando Juan le escribe a sus primeros lectores, a la primera gente que le escuchaba, cuando le dice en el verso 1, en el verso 4, en Él estaba el principio de la vida. Y parece como que Juan se repite mucho,
Pero acuérdense que había muchas falsas doctrinas y herejías diciendo que Jesús no era la vida, que Jesús no era creado, que Jesús no era el Hijo de Dios. Entonces Juan machaca mucho y le dice, en él estaba el Zoe, en él estaba el principio de la vida. Para nosotros eso que no nos da igual, eso es muy importante para el Evangelio, porque significa que Jesús es la fuente, el manantial del que fluye la verdadera vida. Hay otra palabra que es bio, que es vida de biología. Eso es la vida natural, de la vida, la naturaleza. Esa también está en Jesús. Pero cuando Juan, muy listo, muy inteligente, muy acertado, no le dice, en él estaba la bio, porque eso sería solamente animales. Él le dice, en él estaba la vida. Y la audiencia de Juan lo entendía mejor que nosotros, fíjense. Nosotros entendemos vida como, bueno, la vida. Pero cuando Juan le dice, en él estaba la Zoe, la vida, le habla de vida física, de vida moral, intelectual y eterna. Y todos los comentaristas decían eso. Yo decía, ay, a ver, yo no lo entiendo. Porque todos los comentaristas, hay punto y aparte. En él estaba la vida física, que viene siendo la bio, ¿no? La vida moral, intelectual y eterna. Entonces seguimos indagando. La palabra de Dios es para sumergirse. Porque si nos quedamos, en él estaba la vida y ya. No, pero ¿qué significa? Vida, el principio de la vida. En él estaba, pasamos a la siguiente diapositiva, la vida intelectual. La vida Zoe significa eso, ¿no? La vida de verdad, vida intelectual, vida moral, vida intelectual y eterna. Vamos a ver cada uno de ellos. En él estaba la vida intelectual. Y eso para los griegos era un choque, porque ellos eran los filósofos, ¿no? Con Platón, con se me fueron todos los filósofos de Sócrates. Exacto. Entonces, que te digan que la vida no está en Sócrates, ni lo que crea Sócrates del logos, esas cosas, no, está en él. Y es la vida intelectual, no está en lo que tú sepas, lo que tú creas saber en la ciencia, sino en él. Y se refiere a razón, entendimiento y verdad. ¿Y saben qué? Pablo también lo dice en Colosenses 2:3, cuando dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Está en Jesús o no la vida de sabiduría? Proverbios dice que él era la sabiduría, que creaba. Entonces, una de las cosas que a sus lectores Juan le quiere dejar ahí, acentuado en el corazón, es que en él estaba la vida intelectual, pero también la vida moral. Estamos analizando la palabra vida, la palabra Zoe. Pues la vida moral se refiere a la capacidad de vivir en rectitud y bondad. Y eso lo encontramos en Efesios 2:10. Cuando tú estás en Cristo, tienes esa vida, una vida moral, tienes una vida intelectual, tienes el Espíritu Santo que te enseña, que te capacita, pero también tienes una vida moral. Dice Efesios, Pablo también, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Jesús vino, en él estaba la vida que te da la capacidad de ser buena persona según Dios, la vida que te da la sabiduría según Dios, pero también la vida eterna. La física, sabemos, ¿no? Lo que es la vida física, así que en él estaba también la vida eterna, que se refiere a comunión con Dios para siempre. Comunión con Dios para siempre. La vida eterna no es solo vivir eternamente y para siempre, porque aburrido, ¿verdad? Bueno, no nos morimos nunca. Imagínense que tuviéramos que trabajar toda la vida, no. Lo bueno de la vida eterna es que estaremos con Dios para siempre. Amén. Parece que están un poco dormidos. Lo bueno de la vida eterna no es que vamos a ser felices y vamos a comer perdices y colorín colorado, este cuento se ha acabado. No, lo bueno de la vida eterna es que participaremos de tener comunión con Dios. Eso que se perdió en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron, en Jesús, porque en él está la vida, lo recobramos. Entonces, ¿entienden por qué Juan le está diciendo? En ese logos, en ese principio está la vida.
la vida eterna, la vida moral, la vida intelectual. En Él está la verdadera vida. Vamos a ver la segunda parte del verso 4. Ya sabemos qué significa que en Él estaba la vida, ¿no? La vida de trabajo, la vida amorosa, ¿qué vida? La vida Zoe, la verdadera vida, el principio. Entonces, Juan sigue diciendo, y la vida, o sea, esa vida era la luz de los hombres. Yo decía, mira qué oportuno, que ya estamos en primavera casi, y hay mucha luz. De repente ahora yo veo todo el polvo en mi casa, y ando con la aspiradora, y ya no puedo más. Y cuando acabo con la aspiradora tengo que coger la bayeta, porque con la luz, ¿qué hace? Que se ve demasiado el polvo. En invierno, igual estaba ahí el polvo, yo pasaba la aspiradora una vez a la semana, pero yo no lo veía, como lo veo ahora, que digo, ay Señor, por Dios. Y a mí el polvo no me gusta, y además el polvo de alergia y todas esas cosas, ¿no? Pues, en el verso 4, él dice, Él es la vida, pero parafraseando podríamos decir, su vida trajo luz a todos. La Reina Valera dice, la vida era la luz de los hombres. Y en la Biblia la luz es eso, lo mismo que en primavera la luz, pero mira, el cristal le tiene una manchita aquí. Jesús es la luz que a nosotros nos revela cómo estamos con Dios. Entonces, parafraseando, el verso sería eso, su vida trajo luz a todos. Ese manantial de vida, Jesús es el manantial de la vida Zoe, de una vida abundante, de una vida verdadera, de una vida, de hecho, una vida con Dios. No solo es la fuente de la vida con Dios, sino que también es la luz de la vida. Y me acuerdo una prédica que trajo el hermano José el año pasado, creo que fue, que cuando una vida humana, a ver si lo puedo parafrasear, una vida humana empezaba con luz, como con un destello de luz. Sí, un chispazo, el chispazo de la vida. Búsquenlo. Y eso viene de Jesús. Sin Él no podía pasar eso. Eso es la vida Zoe. Por eso Juan es muy acertado cuando usa vida, ese verbo. Él no usa vida, bio. En Él estaba la vida natural. No, la vida, la verdadera vida. Y Él, Jesús, da el poder con esa luz que alumbra todo, de saber lo que es bueno. O sea, no solamente que tenemos vida, sino que tenemos la capacidad por su luz, nuestro entendimiento son alumbrados y tenemos la capacidad de saber lo que es bueno, porque Él enciende nuestra lámpara. Entonces, Él vino al mundo a darle vida, Él crea el mundo, pero Él se encarga de que ese mundo también tenga luz, es decir, que sepa lo que es bueno. Vamos juntos a Lucas 2. Lucas 2. Bueno, ya David lo tiene ahí, así que no me voy de Juan. Esa luz. De hecho, Isaías 9:6, cuando profetiza a la Virgen, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre admirable. Porque una cosa que la luz es admirable, ¿no? Y en Lucas 2, hablando Zacarías, dice algo de Jesús. Jesús no había nacido y Zacarías profetiza que Jesús sería luz para revelación a los gentiles, a los dominicanos, a los colombianos, a los venezolanos, a los israelitas, a los romanos, a los griegos, a los de Colosa, a los de Éfeso, a los de Tiatira, a los de Sardis, a los de así, luz para revelación. Por eso Juan, como la Biblia no se contradice, también está diciendo lo mismo. Jesús es la revelación a nosotros y también a los de Israel. A los de Israel es su gloria. Entonces, ¿es o no Jesús quien trae vida a todos? ¿Ustedes qué piensan? Amén. Esa luz, que es la palabra que más se usa en Juan, representa todo lo que permite al hombre conocer a Dios. Este culto, Madres Unidas para orar, los devocionales, ¿qué más? Todas esas cosas, de medios de gracia que usamos, las alabanzas, ¿qué más? Todo lo que nos permite conocer a Dios representa esa luz, porque nos ayuda a distinguir el bien del mal y no permanecer en ignorancia. Eso es lo que hace la luz. Esa luz vino a los hombres.
Pero yo creo que aquí ya tenemos que definir luz por el diccionario o por la misma palabra. Hay dos palabras que se mencionan mucho en Juan: luz y tinieblas. Así que vamos a definirla y así se nos va quedando en la mente luz y qué es tiniebla. Vamos a Juan 3, del 19 al 21. Vamos primero a verlo por la Biblia. ¿Qué es la luz? ¿Y qué son las tinieblas? Porque en el verso 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces vamos a definir qué son. Dice Juan, en el capítulo 3 más adelante, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué podemos decir que es la luz? La luz pertenece al ámbito de Dios, de las buenas obras, de aceptar a Dios, y las tinieblas pertenecen al ámbito del otro reino, el reino de las tinieblas, cuando no hace las buenas obras. Y el verso 19, el verso 20, el reino de las tinieblas representaría aborrecer todo lo que es la luz. Pues a mí la alabanza no me gusta, a mí me gusta el perreo. A mí no me gusta, por ejemplo, a mí no me gusta congregarme. A mí no me gusta congregarme. Todo lo que estaba haciendo la luz. Todo lo que aborrecería, lo que la luz, lo que es conocer a Jesús, sería tinieblas, será el reino del otro. Entonces, también para más o menos ir haciéndonos la idea, 1 Juan 1, del 5 al 6, nos va a hacer una definición bíblica de qué es la luz y qué es la tiniebla, y luego vamos al diccionario. 1 Juan 1, 5 al 6. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. ¿Qué definición sacaríamos de ahí? Que la luz es Dios. La mejor definición en un examen, si a mí me preguntan, ¿qué es la luz según la Biblia? Porque claro, en el diccionario español, de la lengua española, dice que la luz es ausencia de tiniebla. Un 5. Pero si me lo preguntan aquí en la iglesia, yo diría que la luz es Dios. Y si me preguntan qué son las tinieblas, son las obras de Satanás. Así se definiría. Pero vamos a buscarlo en el diccionario. Aquí le tengo una muy mala noticia. Tengo un diccionario en casa, no decía nada. Donde encontré un poquito fue en la página Biblia Todo, que me gusta mucho, es una página que tú puedes buscar definiciones, están muchos comentarios. Y según la web de Biblia Todo, luz es Dios, simbolizando justicia. Eso está en la otra diapositiva: santidad y bondad. Dios es luz. ¿Qué es la luz? Dios. Y simboliza justicia, santidad, bondad, en contraste, o sea, a diferencia de la oscuridad, que simboliza el pecado y el mal. Y ya luego ahí yo empecé a buscar en hebreo, ¿cómo se pronunciaba la palabra en hebreo? Luz. Pues era or, así mismo, or. Y significa iluminación, iluminaria, relámpago, felicidad. Eso yo dije, ¿qué? Eso es en hebreo. Cuando aparece en Crónicas, Samuel, que escriben en hebreo, Jueces, Josué, y aparece la palabra luz, es en ese contexto. Pero en el Nuevo Testamento es fos. Y la definición era luz. Yo, sí, claro. Lumbre y fuego. O sea, la luz es algo que destella, algo que llama tu atención. Pero sobre todo la definición, ¿qué es la luz? Dios. Amén. Ahora vamos al otro término, tinieblas. La palabra tiniebla viene del latín, tenebrae, que está en plural, pero bueno, no sé por qué. Se refiere a mucho más que simplemente ausencia de luz física. Cuando tú en la Biblia encuentras la luz en las tinieblas resplandece, no es que había una oscuridad muy grande y encendieron una luz y resplandeció. O cuando oramos Hechos 16, que dice, Señor, que se arrepientan de las tinieblas a la luz,
que oramos mucho las Madres Unidas para orar, no es luz que se fue la luz y hubo un corte de luz, no. Luz es algo más que ausencia de luz física, es tiniebla, maldad antigua. Su significado abarca oscuridad literal, ignorancia y confusión moral. Y tiene que ver mucho con el ámbito de todas las cosas opuestas a Dios. Entonces, luz, en resumidas y cuentas, en mi lenguaje parafraseado, sería que luz se refiere a toda la esfera dominada por Dios. Toda la esfera dominada por Dios, el bien, el amor, ¿qué más? La paz, la benignidad, la fe, toda esa esfera dominada por Dios sería luz. Pero luz, la definición. Exacto, por eso es la tiniebla de la luz. Pero la luz de Génesis es or y es luz física. Por eso yo creo que dice felicidad. Una de las definiciones en hebreo de luz es felicidad, porque en Génesis 1, que dice el hermano, había un caos. Y claro, y de repente lo primero que Dios hace sea la luz. Y una vez haciendo un devocional en casa con los niños, nos dimos cuenta que no había sol. No había luna, pero había luz. Pero era una tiniebla física. Entonces, ¿qué son las tinieblas? Todo lo contrario al ámbito de Dios. A todo lo contrario a la esfera de Dios. Ausencia de paz, ausencia de gozo, ausencia de alegría. Y entonces volvemos a leer seguro el verso. Antes de leer el verso, quería poner en sus mentes, sin participar aún, por amor a los hermanos que van en los camiones, como Wilsandro, que dice que cuando participamos ellos no nos escuchan. En nuestro mundo, ya con la definición, sabiendo que luz se refiere a todo lo dominado por Dios, en nuestro mundo, ¿qué ejemplo de luz o oscuridad vemos? ¿Qué ejemplo de luz o oscuridad vemos en la sociedad, en la cultura, la película? Tú no puedes ver una película porque mucha luz no tiene en la película, ¿no? ¿Qué más? En los centros educativos, en la medicina. Hace un mes vimos el caso de esa chica que la mataron, ¿no? El Estado, que yo digo, ¿no? En nuestro mundo, ¿qué ejemplo de luz y oscuridad vemos? Es una pregunta que vamos a contestar al final. Increíblemente, Juan usa la palabra luz de muchas veces para hablar de la luz del día, en Juan 11, para hablar de la luz que ilumina el espíritu y el alma del hombre, en Juan 8:12, y para hablar de la luz que habla de la realidad de Dios, de esas cosas buenas. Y eso se queda ahí, no lo podemos leer todos. Pero Juan, cuando usa las tinieblas, la usa también para dos cosas. Para representar la noche, porque también estamos oscuros fuera, decimos, ¿no? Hay muchas tinieblas. O niebla. Son sustantivos, son sinónimos que usamos para decir que no estamos viendo claramente. Juan usa tinieblas para representar la noche, esa palabra, o para representar la ignorancia espiritual o moral del hombre, la depravación de los seres humanos, la maldad, y para representar todas las fuerzas que se oponen a Dios. Increíblemente no lo hace en el Evangelio, sino en la primera carta de Juan 2:11. Vamos a leerlo. Juan, que es el mismo que escribe las cartas, dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Ahora, cuando leamos esa palabra, ya sabemos que no es solamente oscuridad, sino oscuridad mental, maldad, fuerzas que se oponen a Dios. El que aborrece a su hermano está y anda y no sabe a dónde va. ¿Por qué tú no sabes a dónde va? Si tú estás en tinieblas, entonces no sé si cojo para acá, donde no me coge el móvil, o no sé si cojo para acá, porque estoy en tinieblas. Porque las tinieblas, se repite, le han cegado los ojos. Todo esto para que sepamos la diferencia entre luz y tinieblas. Porque a mí me gusta ver los verbos de las palabras, los sustantivos, usar el diccionario, MacArthur, Strong, todo el mundo. Eso es una cosa. Lo de sábado a lunes,
Siempre estamos mirando porque necesitamos escudriñar las escrituras porque en ella hay vida. Así que si nos fijamos en los verbos, si David me pone por favor Juan 1:5, vamos a ver el tiempo verbal de los verbos, valga la redundancia. Fíjense en que resplandece, ¿en qué tiempo verbal ustedes creen que está? Pasado, presente, futuro. Presente, no dice, la luz en las tinieblas resplandeció, la luz en las tinieblas resplandecerá. ¿Cómo? En presente, resplandece. Quiere decirnos que las tinieblas se extinguen, no prevalecieron. Y el verbo aquí pareciera que está en presente. No peleamos mucho con el verbo porque es Reina Valera. A veces cambian los verbos y tú puedes hacer una religión con Reina Valera. Pero cuando buscábamos otra versión, en realidad dice, la luz en las tinieblas no brilla y las tinieblas no la dominaron. Dicen otras versiones. Por ejemplo, en mi diapositiva le voy a poner, por favor, lo que dice una versión, no se me duerman, Lo que dice una versión y dice otra. Vamos a fijarnos en los verbos. ¿En qué nos vamos a fijar? ¿Y para qué? ¿Por qué nos vamos a fijar? Porque queremos conocer a Jesús. ¿Qué le quiere decir Juan a ellos y qué le quiere decir a nosotros? La luz, vamos a leerlo juntos porque se están durmiendo. La luz brilla en las tinieblas. Brilla en las tinieblas. Presente, brilla. Y las tinieblas no la comprendieron. Esa es la nueva versión internacional que es más dinámica. La Reina Valera ya saben lo que dice, ¿no? Así que desde el principio de la creación, como nos decía el hermano, las tinieblas van ganando o van perdiendo. ¿Las tinieblas van ganando o van perdiendo? Van perdiendo porque la luz, las tinieblas van perdiendo o van ganando. La luz va ganando porque desde el principio la luz brilla. Y me gustaría hasta apagar la luz. Yo no sé si va a salir o no. ¿Apagamos la luz? Pues no brilla. Ya lo siento por el vídeo. Pero tenemos que cantarlo, no brilla. Pero cuando Jesús dijo sea la luz, y Dios ahí, la luz brilla. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Retroceden. Así como en el principio de la creación Dios dijo sea la luz, en Génesis 1:3, Jesús es la luz que resplandece en las tinieblas espirituales. Amén. Y resplandece y resplandece y resplandece. Porque está en presente progresivo. Un micro para que nos escuchen los hermanos. Gracias. Quería comentar algo allí cuando dice en el principio y cuando dice Él era la luz. En el texto que leímos, en el 3, después en el 4, dice Él se refiere al Logos, ¿verdad? Ajá. Él es el Logo y, sí. Dice, y en él estaba la luz. O sea, siempre estuvo en Él y según lo que hemos entendido en los dos textos que citaste ahora, la luz es esa revelación. Él vino y se reveló. Amén. Como la salvación, reveló como la parte humana consciente y en la parte espiritual. O sea, que está en nosotros racionarlo. Amén. Y decir, sí, es verdad, Él murió y entenderlo y después llevarlo a un contexto espiritual donde yo diga, yo necesito esa luz para poder llegar a esa revelación. A esa radiación, vamos a decirlo así, a esa luz radiante mayor que es Dios, porque dice la Biblia que Dios es luz, Él es la luz, o sea, en Él no existe oscuridad. Entonces, lo que vemos allí es eso, de que las tinieblas a veces vemos como lo que Dios también dijo, esa tiniebla densa, pero no es una tiniebla densa lo que habla acá, sino esa tiniebla espiritual que citabas ahorita en Primera de Juan, que la gente sabiendo hacer lo bueno, que la gente sabe lo que está pasando y lo que dice la Biblia, pero prefieren hacer caso omiso a eso y seguir su vida porque piensan que tal vez esto no es real o simple y llanamente no sucederá. Pero la luz que dice la Biblia sucederá todo lo que ella ha dado a resplandecer. Amén. Y a conocer. Amén, aleluya. Y ahí cabe la prédica del pastor. Esas cosas espirituales se entienden espiritualmente, ¿sí? Yo antes le comentaba a David, y yo quería solamente hacerlo como un comentario, que cuando dijiste que las tinieblas son plural, yo le dije a David, igual, y es porque el enemigo, el adversario, es tan débil que tuvo que buscarse secuaces
pero Dios es luz, es uno, y aún así no puede contra él. Amén. Eso le comentaba a David. Amén, gloria a Dios. Sí, mira, no me había fijado porque el que decía en plural en mi comentario bíblico. Amén. Desde el comienzo de su ministerio terrenal, Jesús era la luz del mundo en medio de las tinieblas. Cuando yo estudié Marcos en el instituto, en pandemia, mandaron un curso gratis de Marcos, donde estudiamos teología. Solamente que Jesús hace así, en Jerusalén empiezan a salir todos los demonios del mundo mundial. Es como que, claro, sale la luz, es como cuando tú fumigas, salen todas las cucarachas. Allá en América que hay cucarachas, porque aquí en Europa. Aquí hay, sí. Pues Marcos, en el Evangelio de Marcos, que Marcos empieza de otra manera, cuando Jesús empieza a su ministerio, que estudiando me di cuenta que el primer año Jesús solo tiene 4 discípulos, a Pedro, a su hermano, a Juan y a su hermano. Pues donde Jesús llega se encuentra con todos los demonios del mundo, porque la luz saca lo sucio, saca las tinieblas. Entonces, desde una cosa que tenemos que tener en cuenta es que Jesús es esa luz. En su luz, nosotros nos vemos como somos. O sea, cuando yo estoy orando, en su luz, yo me veo como soy, necesitada de salvación. Pero también somos iluminados para saber cómo vivir y caminar en la verdad y seguir a Jesús. Si Jesús no fuera la luz de nuestra vida, nosotros no supiéramos qué hacer, ni siquiera aquí en la iglesia. Y Juan lo dice en el 17, separado de ti, no lo podemos. Y esto da esperanza, hermanos, porque la maldad no prevalece contra la luz. ¿Quién va ganando? La luz, porque está en presente, brilla, la luz brilla. La oscuridad nunca vencerá. A veces vemos el mundo como está, lo de la guerra y todo eso, la comida está subiendo, la gasolina, pero la luz prevalece. Entonces, vuelvo al verso 5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas se asustaron. Y entonces ahí digo yo, a ver, vamos a buscar el lenguaje original. Nosotros hacemos el estudio juntos, los muchachos saben. Que muchas veces dice Irene, ay, yo me voy, porque no nos ponemos de acuerdo y estamos dando vueltas en lo mismo. Porque las mujeres hablamos una cosa y los hombres otra. Entonces aquí, en la siguiente diapositiva, en Google, tú pones Juan 1.5 en lenguaje original y te sale del Strong, que aunque lo tenemos, por aquí sale en griego y en hebreo, que no lo entendemos, parece chino, pero abajo las letritas rojas, el verso 5 se leería así el lenguaje original, no tiene ni sentido, ni se ve, pero yo lo voy a leer, escuchen. Dice así, el verso 5, y la luz en la oscuridad está brillando. Fíjense que en el lenguaje original dice está brillando, no dice brilló, brillará, no, está brillando. Y la oscuridad a ella no hacia abajo tomó. Parece como, y la oscuridad a ella no hacia abajo tomó. Reina Valera dice, no la comprendió. Mejor, gracias a Dios por la Reina Valera, ¿verdad? Porque imagínate que Jacob esté predicando el domingo y la oscuridad a ella hacia abajo no tomó. No tiene sentido. Pero si tú le buscas el sentido, sí, hermanos, aquí hay una promesa. La oscuridad está intentando luchar con la luz, pero la luz sigue brillando. La luz de nuestro Jesús sigue brillando. De hecho, ahora está en el cielo intercediendo por nosotros. Ese verbo brilla está en presente. Indica una acción continua. O sea, Jesús sigue salvando. ¿Has orado por ese familiar que no tiene a Jesús? Por ese hermano, ese hijo, esa mamá, ese papá. Porque su luz sigue brillando. A veces decimos, no va a llegar nunca a los pies del Señor. Ora, intercede, porque su luz sigue brillando. Y aquí lo vemos, su acción es continua. La victoria es asegurada. Su luz sigue brillando en nuestro mundo. Aunque haya oscuridad, a veces, claro, cuando la gente se va, o sea, a mí me ha pasado que he tenido familiares que han sido de la iglesia y cuando se van, parece que están muy profundo allá. Y la manera de hablar y todo eso no importa, la luz sigue brillando. Aunque haya oscuridad, la luz sigue brillando.
Y eso lo dice Colosenses 2:17. Colosenses 2:17 dice, de esa manera, como la luz sigue brillando, Jesús desarmó a los gobernantes. 2:15, sí. Y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Y dice la Reina Valera que los exhibió, los avergonzó, porque su luz sigue brillando y Él es el vencedor. Amén. La otra palabra que Reina Valera dice, no la comprendió. Bueno, Reina Valera dice, no prevalecieron. Las tinieblas no prevalecieron, no aguantan la luz. Otra versión dice, las tinieblas no dominó. Porque claro, la versión original estuvo hacia abajo, algo así, ¿no? Bueno, gracias a Dios por la gente que ha traducido la Biblia. Y otra versión dice que las tinieblas no dominaron a la luz. O las tinieblas no la abrazaron. La palabra traducida, comprendieron, dominó, también puede expresar, no la superó o no la abrazó. Y así tiene más sentido, porque podemos ver quién es el vencedor de esta guerra espiritual. Y sí que estamos en guerra, pero estamos en victoria. Amén. Luz venciendo tinieblas en personajes bíblicos. Vamos a bajar eso que está tan aéreo. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Vamos a bajarlo con historias bíblicas. Por ejemplo, en Mateo 2:13 al 14 está la historia de Herodes. ¿Dónde vemos las tinieblas? Herodes quiere destruir al Mesías. ¿Prevalecieron las tinieblas? No, porque la luz siempre está, se durmieron, brillando. Cuando Herodes quiere matar a los bebés de menos de 2 años, eso es tinieblas, señores. Es la fuerza de las tinieblas, porque una de las cosas que hacen la fuerza de las tinieblas es oponerse contra el plan de Dios. Y Herodes quiere matar a los niños. ¿Y a quién quiere matar en eso? A Jesús, que es un bebé. Y las tinieblas no prevalecen. Jesús fue rescatado milagrosamente por un ángel porque era Dios. Otra historia de tinieblas, así de la fuerza del enemigo en el plan de Dios, es una que nadie predica, yo nunca he oído predicar. Es un yugo desigual que hubo con Acab y una hija de Josafat, que predicó Catalina en diciembre, de Josafat. Pues se casan uno del reino del norte con uno del reino del sur y tienen una muchachita que se llama Atalia. Bueno, cuando Atalia crece, princesa, saben que de Judá viene la línea del Mesías. ¿De dónde viene la línea del Mesías? ¿De dónde viene la línea del Mesías? Entonces Atalia se sienta en el trono, Segunda Reyes 11, manda a matar a todos los hijos de su hijo, a todos sus nietos, que eran los herederos, porque su hijo había muerto. O sea, esa abuela, ya cuando era mayor, Atalia, se le viene una idea. ¿De dónde viene la idea? De las tinieblas. Exterminar a todos los herederos del reino de Judá, y si lo extermina, pues ya no hay Jesús. Léaselo en la casa de tarea. ¿Las tinieblas resplandecen? No, porque hay un rey, ahora no me acuerdo, un sacerdote, Joiada, creo que se llama el sacerdote, ¿no? Y esconde al pequeño Josías, o Joás, al pequeño Joás, y lo esconde, se lo lleva al sumo sacerdote, y esconden al príncipe heredero. Y la dinastía de David no es exterminada, porque la luz brilla en las tinieblas. Atalia tenía su plan diabólico de tinieblas, parecía como de novela. La misma abuela manda a matar a todos los príncipes bebés, pero la luz en las tinieblas resplandece. Y otro caso donde la luz y las tinieblas se chocan en la cruz. Como nadie había resucitado Lázaro, el hijo de la hija de Naín, los huesos de Eliseo, pero había resucitado alguien solito. Pues matan al Hijo de Dios, lo meten 3 días en la cruz y las tinieblas están aplaudiendo. Y ese verso sí lo vamos a leer, Lucas 22:53. Las tinieblas reinan 3 días.
Jesús dice, Jesús hablando en los días de la crucifixión, dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no entendéis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando Jesús muere, y lo dice también en otro de los evangelios, Jesús muere y es la hora de las tinieblas, porque el Hijo de Dios es sepultado y las tinieblas se estaban riendo, porque ¿cómo va a salir él de la tumba? Satanás no sabía el plan secreto de Dios, que Jesús entró y dice que sorbió la muerte en victoria. El pastor dice que la muerte lo vomitó. Me encanta cuando el pastor dice eso. Jesús va a la tumba, Jesús muere, pero cuando está ahí, a la muerte le entró un dolor de tripa y tuvo que a Jesús. ¿Quién ganó, las tinieblas o la luz? La luz en las tinieblas resplandece. Vamos a leerlo juntos, hermanos. El verso 5. A la 1, a las 2 y a la 3. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén. Ese es nuestro Señor. ¿Qué ejemplo de luz y de oscuridad vemos en nuestra vida? Tengo una diapositiva con ejemplo de oscuridad. Oscuridad es todo lo que es el ámbito de las fuerzas opuestas a Dios. ¿Dónde vemos? En las falsas doctrinas, en la guerra, en el racismo, en las hambrunas. Como ayer hablaba con mi hija en el devocional, todas las hambrunas vienen de que los más ricos han ido a apropiarse de los países más pobres. Toda la guerra, la Primera Guerra Mundial, empieza, de mi clase de sociales, empieza en Sarajevo porque matan a uno. Y se inventan de que lo mataron, ¡puch! Está ya la Primera Guerra Mundial. Y la segunda casi igual, la noche de los cuchillos largos. Pero todo eso viene de las tinieblas del corazón de nuestros gobernantes. ¿Dónde más vemos tinieblas? En las ideologías, que es la que está abajo. Pues yo me creo Terian, pues yo me creo Chico, pues yo me creo no sé qué. La luz en las tinieblas resplandece. Un ejemplo de una luz. Y aquí traigo a alguien que le gusta mucho a Joa. Joni Eareckson Tada. Le recomiendo su película. Joni Eareckson Tada hoy en día es una chica que va en silla de ruedas. A sus 17 años, ella sufrió un accidente. Ella se tiró de cabeza y se dio un golpe y no pudo caminar más. Ella sí que se atrincheró lo primero. Es muy bonito su testimonio. Pero luego el Señor hizo que ella, así en su silla de ruedas, miren sus manitas, no pudo tener hijos ni nada, pero es una mujer que ayuda a personas así y le dice que aunque le pasen esas cosas, pueden tener dignidad, porque en nuestro mundo hay tinieblas, pero hay mucha luz. Muchas veces nos enfocamos en ver las tinieblas, pero Joni Eareckson Tada, y se lo dejo de tarea, busquen su biografía, que está viva todavía. Es una mujer, una gran mujer, que... A los chicos de la alabanza que me preparen la canción Tú eres la luz que brilla en las tinieblas, porque ya terminamos. Que sí, que la busquen, porque ella también trabaja con científicos y ellos investigan sobre lo del aborto, la eutanasia, y hay muchas cosas que nosotros erramos en cuanto a eso. ¿Y qué es lo que hay, como está diciendo Ada? O sea, nosotros vemos personas, pero detrás de todo eso es la tiniebla que está obrando. Y la verdad que en día atrás escuché de ella, o sea, de todas esas investigaciones, y yo me quedé que digo, madre mía, cuánto uno ignora de todo lo que está pasando en el mundo. Y ella es una activista de esa que, por ejemplo, cuando una persona... lo de la eutanasia, porque es como dicen, ¿no? Lo de la eutanasia, esa es la solución que te quieren dar, pero al final muchas veces la persona lo que está luchando contra una depresión y lo que necesita tener a alguien ahí que lo ayude, pero la ciencia, los médicos lo que dicen, acaba con tu vida.
Pero, ¿y después que muere? ¿Qué sucede con ellos? Porque ahí es donde nosotros tenemos que llevar a las personas. O sea, hay vida después de la muerte. ¿Y a dónde vamos? Amén. Entonces le he traído ejemplos de tinieblas y piensen, o sea, hay muchísima tiniebla en el trabajo, hay muchísimas cosas que vienen desde toda esa oposición a Dios, pero ojalá podamos buscar cuánta luz, si nosotros también somos luz y tenemos que andar como luz. Hoy hay una promesa que le quiero dejar antes de terminar, la luz espiritual de Dios siempre, siempre, siempre prevalecerá sobre la oscuridad. Y no solo eso, la conquista. Porque una de las versiones dice que las tinieblas resplandece y conquistan la luz resplandece y conquista las tinieblas. Antes apagué la luz, ¿verdad? Estaba oscuro y sobre todo los que somos morenitos no nos vemos. Pero cuando encendemos la luz, todo se ve. Y es lo que hace la luz. Las tinieblas nunca pueden vencernos. Mientras caminemos en luz y seamos hijos de Dios. Eso sí. Yo esta mañana compartía como si fuera una red social de Jesús. Esas son las cosas buenas que hace la IA. Y es como si Jesús hoy te escribiera en X, se llama esas redes sociales, ¿no? X. Y Jesús diría, aún por un poco está la luz entre ustedes. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El Señor Jesús en Juan 12:35 nos manda a andar en luz, a tomar decisiones en luz, a hablar como persona de luz y no como de tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va, porque tú andas a oscuras. Eso es un mensaje de nuestro maravilloso Salvador. El Dios eterno se hizo hombre para darnos vida, para darnos luz. Y eso es una verdad que nos desafía. Yo quisiera decirle más cosas, pero por más cosas que yo le diga, el Espíritu Santo es el que se va a encargar de convencernos a cada uno de nosotros de que Él es la vida, de que Él es la luz que brilló. Esa canción está mal porque tiene que decir Él es la luz que brilla, porque está en presente. Amén. Él es la luz que brilla, que sigue brillando, que sigue salvando. Ora por tu hijo, ora por tu mamá, ora por tu sobrino. Su luz sigue brillando y las tinieblas tienen que retroceder.